que tienes una Biblia, y si no, no hay ningún problema, porque vamos a estar leyendo los versículos textual de la palabra de Dios. Si tienes tu copia de la Biblia, vamos a abrir a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. El libro de Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento. También le llamamos el Evangelio de Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, por favor. Muy bien. Voy a empezar leyendo los versículos 13 al 18. El título de esta enseñanza es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Versículo 13 de Mateo 16 dice: Viniendo Jesús a la región de... Siempre me cuesta esa palabra. Cesarea, ¿está bien dicho? Sí, ok. Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar una vez más para poder estudiar en este pasaje quién es Jesús. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en este culto, que es un culto entregado a ti en tus manos. Deseamos que Jesús sea glorificado y que Él sea exaltado. Gracias por lo que hemos aprendido de los niños en esta ocasión, de la obra que estuvieron haciendo, de su canto especial. También, Señor, por cómo nosotros nos hemos edificado en amor, nos hemos amonestado con tu palabra. Y también, Señor, por los cantos que hemos cantado para honrar a tu Hijo. Y ahora, abriendo este libro sagrado, te ruego, Señor, que nos guíes por el Espíritu Santo, que por tu poder nosotros entendamos lo que el texto dice, porque sabemos que es tu verdad absoluta. Que more en abundancia en nosotros tu palabra, Señor, que penetre muy profundo en el corazón para tomar raíz y para poner un fundamento sólido en nuestras vidas. Yo sé que no soy digno y tampoco capaz de enseñar tu palabra, y por eso te ruego, Señor, que me puedas usar por tu poder. En el nombre de Jesús oro. Amén. Entonces nosotros vemos en el versículo 13 y 14, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús hizo la pregunta: ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y de hecho había diferentes rumores, opiniones, teorías acerca de quién era Jesús. Y los discípulos lo comparten. En los tiempos de Jesús, algunos decían que él era Juan el Bautista. Otros decían que era el gran profeta Elías, o Jeremías, o algún otro profeta. Y sin duda había otras teorías acerca de quién era Jesús. Hoy en día nosotros tenemos lo mismo. Todo el mundo tiene una opinión acerca de Jesús.
Hay muchas religiones en el mundo. Hay sectas pequeñas, hay religiones grandes. Por ejemplo, los judíos. Los judíos que rechazaron a Cristo como Mesías. ¿Qué dicen ellos acerca de Jesús? Una gran cantidad de los judíos, si preguntas a ellos quién es Jesús, te van a decir, Jesús fue un buen maestro o rabí. Eso es lo que muchos de ellos dicen. Si preguntas a los musulmanes quién es Jesús, ellos te van a decir Jesús es un profeta. Si preguntas a los mormones, si son directos contigo, te van a enseñar que Jesús es un Dios entre muchos dioses. Pero que no es el único Dios verdadero. Si preguntas a los testigos de Jehová y ellos son sinceros y directos contigo, te van a decir que Jesús es un ángel o el arcángel Miguel, para ser específico. Y van a decir que después nació y fue Jesús y luego de resucitar volvió de nuevo a ser el arcángel Miguel. Hace unas semanas dije Gabriel, creo, pero me equivoqué, disculpen. Ellos creen que él es Miguel. Bueno, hay muchas opiniones acerca de quién es Jesús. Hay un libro que se escribió, es un libro grueso que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y fue escrito por un hombre que con el anhelo de probar legalmente como un abogado que Jesús es falso y no resucitó, él juntó toda la evidencia que pudo encontrar y se convirtió a Cristo. Y escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, defendiendo al Jesús bíblico e histórico. Y en ese libro hay un capítulo, es el capítulo 7, el autor Josh McDowell, él reduce todas las posibilidades posibles, todas las alternativas posibles de Cristo a 3 opciones. Y él dice que fuera de estas 3 opciones no hay ninguna otra opción. Si nosotros evaluamos al Cristo bíblico e histórico, él puede ser Señor, falsario, como un estafador, un charlatán, Señor, falsario o lunático. Que Cristo tenía que ser o quien dijo que era, Dios mismo en la carne, o tenía que ser un estafador, un mentiroso, o estaba loco. Pero no hay otra opción. Es imposible que Cristo haya sido un profeta. Porque si él fuera un profeta, sería un profeta falso. Porque los profetas no dicen yo soy Dios. No dicen Dios es mi Padre. No dicen yo soy el Hijo de Dios. No dicen mátenme y yo después de 3 días voy a resucitarme. No. Bueno, él no fue matado, él dio su vida. Pero ningún profeta va a decir un mensaje falso. Cristo no fue solo un profeta. Cristo no pudo haber sido simplemente un buen maestro. Porque un buen maestro no hubiese dicho, nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no fue simplemente un buen maestro. ¿Lo fue? Sí, el mejor. Pero fue mucho más que eso. ¿Fue profeta? Sí, pero fue mucho más que esto. Cristo fue y sigue siendo Señor. Señor de señores. Cristo pregunta, ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Quién soy yo? Luego en el versículo 15, miren lo que dice. Él les dijo, ¿y vosotros? Ahora dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vemos qué dice Pedro. Primero dice que es el Cristo. La versión en griego de la misma palabra Mesías. Mesías en hebreo. Palabra que significa el ungido o el escogido, refiriendo al Salvador venidero, profetizado por siglos. Tú eres el Cristo, a quien nosotros hemos esperado. Qué gran declaración de fe, ¿no? Y dice, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración de Pedro es muy importante.
un pastor de Indiana me escribió y me dijo, he estado preguntando a todos los pastores que conozco, ¿quién es Jesús para ti? Y yo dije, el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí él dice, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir el Hijo de Dios? Nosotros sabemos que Dios es uno. Fuera de Él no hay otro Dios. Y el Dios, el único Dios verdadero, nuestro Creador, Él se ha revelado eternamente en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo de Dios, o Dios el Hijo. Y aquí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora preguntémonos, ¿qué dice el Padre? ¿Qué dicen los hombres de mí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el Padre? El versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le había revelado a Pedro, a Simón Jonás? ¿Quién le reveló a él que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? El Padre. Él se lo reveló. Y Jesús dice en Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús dijo en Juan 5:31 y 32, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Si Dios te ha revelado a ti que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ya es tiempo de que respondas con fe. Si el Padre te lo ha revelado y tú en tu corazón sabes, Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, ¿por qué no lo verbalizas? ¿Por qué no dices lo que crees? Yo creo en Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Y así seguir en las pisadas del apóstol Pedro y su profesión de fe que hizo aquí en este lugar, donde Jesús dijo, sangre y carne no te reveló esto, sino mi Padre. Esto me recuerda de Juan capítulo 1, si pueden mirar conmigo guardando su lugar en Mateo. Juan 1, si quieres conocer a Jesús, lee Juan 1. Qué gran capítulo. Nos revela a Cristo como el Verbo de Dios, que es Dios. Nos revela a Cristo como el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nos revela a Cristo como la luz. Nos revela a Cristo como quien da vida. Nos revela a Cristo como Dios encarnado. Aquel Verbo fue hecho carne. Nos revela a Jesús como Cristo. Dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1 nos revela a Jesús como el Cordero de Dios en el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo que dice específicamente en el versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12. Entonces hubo un grupo de personas que no recibieron a Cristo. En cambio, miren lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy parecido el versículo 13
a lo que Jesús dijo en Mateo 16, 17, cuando dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú estás aquí y tú has entendido, yo he infringido la ley de Dios, soy un pecador, he cometido muchos errores en mi vida. Errores que los humanos dirían que son pequeños y errores que quizás los humanos dirían que son grandes. Pero ante Dios yo he cometido pecado y soy merecedor del infierno y del lago de fuego, de la muerte, de la separación eterna de Dios, la muerte eterna. Si tú has aprendido esto y has entendido que Cristo, el Hijo de Dios, murió por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Si tú has comprendido que Dios derramó su sangre por tus pecados, Cristo se sacrificó por ti y resucitó, ¿por qué hoy en tu corazón y en tu mente no das un giro y no te vuelvas a Dios para poder creer en Jesús como tu Salvador? ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no digas, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Esta declaración de fe es muy poderosa. Es muy poderosa. Miren lo que Jesús dice de sí mismo. El versículo 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús es la roca. La Biblia nos enseña esto. Él era la roca espiritual cuando Moisés golpeó la peña. Nos dice en 1 Corintios 10 que esa roca era Cristo. Cristo es la roca. Y aquí, ante la profesión de fe de Pedro, Jesús le dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, ni todas las fuerzas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Aquí Él dijo, yo fundaré mi iglesia. Nosotros recordamos que la iglesia es una asamblea, es una congregación local. Él fundó su iglesia y desde hace más de 2000 años el infierno no ha prevalecido contra la iglesia de Cristo. Desde Jerusalén, la iglesia de Cristo ha llegado hasta la región de Aysén y sigue viva y sigue fuerte y fortalecida, avanzando. Seguimos poseyendo más territorio para el Señor Jesús. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Él dijo, tienes razón, Pedro. Yo soy el Cristo, soy el Hijo de Dios. Dios te reveló esto. Yo también te lo digo. Miren conmigo en Juan 5, por favor. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan, ¿usted lo puede leer en voz alta, por favor? Juan capítulo 5. 17 y 18. 17 y 18. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús decía que Dios era su Padre, es su Padre, y Él se iguala a Dios en muchas maneras. Aquí
se hizo igual a Dios. Miren lo que dice en el siguiente versículo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Es como decir, te estoy diciendo la verdad, pero de verdad es la verdad. De veras, de cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Jesús se iguala a Dios en las cosas que hace, en sus obras. Él también se iguala a Dios en su conocimiento. Mira lo que dice el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, yo sé todo lo que el Padre hace, es lo que Él está diciendo. Él me muestra todas las cosas que Él hace. Se iguala a Dios en su conocimiento, se iguala a Dios en su poder. Miren al versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. También es igual a Dios en honor. Miren a los versículos siguientes, el 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué sucedió en el versículo 18? Jesús dijo, mi Padre. Y ellos dijeron, los judíos procuraban más aún matarlo, porque decía que Dios era su Padre y se había hecho igual a Dios. Si Jesús fuera un charlatán, yo creo que hasta ahí dice, no les gustó mucho el mensaje, creo que me voy a callar un poco. Pero no, Él dijo, sí soy igual a Dios en mis obras, igual a Dios en mi conocimiento, igual a Dios en mi poder, igual a Dios en honor. Yo soy Dios, Jesús es Dios. En el capítulo 4, versículo 25, ¿qué dice Jesús de sí mismo? Dice en el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Miren en el capítulo anterior, Juan 4, versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo recuerdo la primera vez que entré en un debate con un musulmán. Aquí en la región no hay muchos musulmanes, conocí a uno nomás, que estaba aquí trabajando en un matadero, como para bendecir, o no sé cómo le llaman, a los corderos que estaban matando y las vacas, para que su carne fuera, creo que dicen halal, que es como el opuesto de inmundo, es como limpio, para que los musulmanes lo puedan comer. Y le hablé de Cristo. Una vez lo encontré botado en una calle, su vehículo estaba en pana, entonces me paré, le pedí que subiera, hablaba inglés, así que hablábamos inglés, entre inglés y español. Pero yo recuerdo la primera vez que entré en un, entre comillas, debate con un musulmán en Estados Unidos, que allá hay muchos. En nuestra ciudad, si no me equivoco, tenemos 5 mezquitas en nuestra ciudad, que solo tiene 160,000 personas. Entonces es como Puerto Montt o como Punta Arenas. Y nosotros tenemos 5 mezquitas. Eso fue hace 15 años cuando me fui. Quizás ahora tienen más, no sé. Pero hay muchos musulmanes y son agresivos.
y odian a Jesús, al Jesús bíblico. Yo recuerdo la primera conversación que tuve con un musulmán que quería convencerme que Jesús era falso. Me dijo esto. Me dijo, yo he leído la Biblia entera. Imagino que tú no. Porque todos los cristianos no leen la Biblia entera. ¿Cuántos cristianos aquí, no digan, pero cuántos han leído la Biblia entera aquí? Triste, ¿no? Que un musulmán ha hecho más que tú. Eso es fuerte, ¿no? Pero él me miró y me dijo esto. Y después me dijo, Jesús nunca dijo que era el Mesías. No hay ningún texto en la Biblia donde Jesús dijo que es el Mesías o el Cristo. Pero ¿saben qué? Es una mentira. Porque Jesús sí afirmó que es el Cristo, que es el Mesías. Esa es una mentira. Está aquí en blanco y negro, excepto si tiene una Biblia como la mía, que está en rojo. ¿Ya? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Pero, ¿eres quién? Bueno, mire lo que dijo la mujer. Le dijo la mujer, sé que ha de venir, ¿quién? El Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús es el Mesías. Y sí afirmó ser el Mesías. No crean las mentiras de las religiones falsas o de las sectas. Y ten cuidado cuando llega alguien ante ti y te dice algo con autoridad. La Biblia dice esto. Y va en contra de todo lo que siempre has pensado que la Biblia decía. Y por no saber dónde está el versículo te asusta y dices, tiene razón, la Biblia no lo dice. Estoy mal. No, tranquilo. Escudriña las Escrituras. Escudriña. Si estás mal, estás mal. Cambia lo que piensas. Pero si está en la palabra, no dejes que nadie mueva tu fundamento. Jesús dijo, yo soy el Cristo. Él enseñó que es Dios. Ustedes se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a Faraón y que dijera a Faraón que dejara a su pueblo ir. Después Moisés dice, y cuando me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué les digo? Dios dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Poderoso nombre que nos habla de la eternalidad de Dios. Dios es eterno y es tan eterno que cuando se habla de sí mismo no tiene que sujetarse a las reglas gramaticales de conjugaciones de verbos. Porque nosotros diríamos, ayer Juan era, mañana Pati será. Pero ayer Dios es. Hoy Dios es. Mañana Él es el yo soy. Siempre. Él no está sujeto al tiempo porque es el creador del tiempo. Pastor, ¿Dios se envejece? No. Tú y yo sí. Y entendemos las cosas bajo estos parámetros. ¿Por qué? Porque toda nuestra existencia, el cosmos, la creación del Señor en la cual nosotros vivimos y nos movemos y entendemos y aprendemos, todo está sujeto a tiempo. Pero Dios existe. La Biblia dice en Isaías, Él habita la eternidad. Él es, yo soy el que soy. Miren en Juan 8, por favor. Juan 8, quiero leer el versículo 58. El versículo 58, Jesús aquí dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le dijeron. Te estoy diciendo en verdad. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y algunos quizás tratarán de torcer esto. Dicen, no, él dijo, estaba hablando de importancia.
Pero en realidad, yo recuerdo estando en Toronto, Canadá, cuando fui a visitar a mis papás, y fui al doctor y estaba sentado al lado de una musulmana, y me dijo, Cristo nunca dijo que era Dios, y le mostré ese versículo. Y ella me dijo, no, pero no lo estás entendiendo, no significa lo que dices. Y yo le dije, ¿qué pensaron los judíos que estaba diciendo Jesús? El versículo 59. Dice que tomaron piedras para matarlo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ellos entendieron muy bien lo que estaba diciendo Jesús. Jesús decía, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Miren en Juan 18:6. Ahora saben quién manda aquí. Juan 18:6. Leamos desde el 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Juan 18, versículo 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, miren lo que dice, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Sabes por qué? Es porque Dios mismo estaba diciendo su propio nombre poderoso. Y tan poderoso fue que todos se cayeron a tierra. Imagínalo. No sé cómo va a ser en el cielo. Yo sé que conoceré como soy conocido. Pero si hay como películas de lo que ha pasado en el pasado, yo quiero ver esa. Yo quiero haber estado ahí para escuchar a Jesús decir, yo soy. Y el poder que llevaban estas palabras. ¿Qué decía Jesús de sí mismo? Él dijo que no hay salvación en ningún otro. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice que no hay salvación, en ningún otro hay salvación, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay salvación en Cristo. Y esta fue su afirmación. Para un último punto, quiero que vuelvas a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Recuerden lo que Jesús dijo en el 15. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Yo haría la misma pregunta, tú que estás aquí. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En Mateo 22:42, Cristo preguntó a un grupo de fariseos, ¿qué pensáis del Cristo? Él dijo. Esa es mi pregunta también para ustedes. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Quién dices tú que es Él? Había un eunuco que trabajaba en el gobierno de una Candace, un etíope, y él había estado leyendo la Escritura, yendo en un carro, y Dios envió a Felipe para acercarse a ese carro y hablar con él. Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dijo que, ¿cómo entenderé sin que alguien me enseñe? Y donde él estaba leyendo era una profecía acerca del Cristo venidero, que ya había venido. Pero cuando se escribió 700 años antes, era una profecía del Mesías que venía. Entonces nos dice que Felipe abre su boca desde la misma Escritura y le anuncia el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó.
Este es el Evangelio. Entonces él tomó esta escritura y le abrió la boca y le explica cómo hablaba del Cristo que recién murió, fue sepultado y resucitó. Luego encontraron agua. Llegaron a cierta agua y el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Por qué no me puedo bautizar? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Quizás te has preguntado lo mismo. Aquí hay agua, ¿cierto? Tenemos el río Goyaique. Bueno, en esta región hay agua en toda parte, ¿cierto? Con un excavador le hace así un hoyo y hay agua que sube. Aquí tenemos mucho agua. Y él dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Buena pregunta, ¿cierto? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. No le dijo nada de que tienes que terminar un curso de 25 semanas. No le dijo, tienes que ponerte un tatuaje IPP Coyhaique y recién puedes estar en el club. No dijo nada de eso. No dijo, tienes que vestirse de tal manera. No dijo nada. Dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Qué hermosa, ¿no? Y ahí nosotros tenemos una profesión igual a la profesión de Pedro. El eunuco dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió? Pararon el carro, descendieron ambos al agua. Tuvieron que entrar los dos al agua porque es por inmersión, es el único tipo de bautismo que existe. Entraron al agua y lo bautizó. Felipe el eunuco en el agua y le bautizó. ¿Qué piensas tú de Cristo? No pienses que el bautismo te va a salvar. No. El bautismo simplemente es la muestra externa de la fe interna que tienes en el corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. La salvación es por fe en Cristo, por gracia, por medio de la fe, no por obras religiosas. Quizás estás aquí y tú nunca has hecho una profesión de fe como Pedro o como el eunuco. Te ruego que no esperes más. Si Dios ya te ha revelado que Él es el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ven a Él hoy. Cree en Cristo como Salvador. Y si has creído en Él como Salvador y nunca le has seguido en este paso de bautismo, no esperes más. Bautízate. Podríamos ir ahora mismo al río si quieres. Vamos a orar.